Jamás pensé que llegaría el día en que mis propios hijos me mirarían y verían en mí una carga en lugar de una madre. Las mismas manos que sostuve cuando dieron sus primeros pasos ahora temblaban mientras firmaban papeles a mis espaldas. Papeles que me enviarían lejos, a un lugar destinado a los olvidados. Una residencia de ancianos. Mi nombre escrito con tinta que nunca aprobé, mi vida reducida a una transacción. Esa mañana, la casa olía a lavanda y limón. Había horneado su pastel favorito, el que les hacía cuando eran pequeños y aún me llamaban mamá con ternura. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, fingiendo interés, sonriendo con las mismas bocas que susurraban mentiras. No lo sabía entonces, pero aquel desayuno era la calma antes de la tormenta, el instante previo a que la luz parpadeara y revelara todo lo que se escondía en la oscuridad. Es extraño cómo la traición no siempre llega de golpe. A veces, se cuela sigilosamente en tu vida disfrazada de amor. Noté las primeras señales cuando empezaron a insistir en que debía descansar más, cuando comenzaron a gestionar mis facturas, por comodidad. Su tono había cambiado, educado pero distante. Sus ojos se volvían más fríos cada vez que mencionaba los ahorros de mi difunto esposo. Pensaban que no me daría cuenta. Pensaban que la edad era sinónimo de debilidad. Existe un tipo de silencio que solo surge cuando alguien trama algo que no debería. Lo sentí inundar mi hogar, colándose por las paredes, susurrando entre las palabras. Los abrazos de mi hija se hicieron más cortos, las visitas de mi hijo más frecuentes, pero nunca a solas. Siempre con documentos, sugerencias y esa delicadeza ensayada que esconde una navaja. Recuerdo la noche en que los oí. Las voces se oían amortiguadas por la puerta del salón, pero las palabras eran tan hirientes que calaban hondo. No necesita todo ese dinero. Casi no sale. Es mejor para ella. Mi nombre, mi vida, se discutía como si fuera una propiedad. Fue entonces cuando lo comprendí. No intentaban cuidarme. Intentaban arrebatármelo todo. Me quedé allí sentada, invisible en mi propia casa, sintiendo como mi corazón se hundía en un frío abismo de incredulidad. ¿Cómo podían mirarme a mí, la mujer que los crió, los alimentó, trabajó en 2 empleos para costear su educación, y ahora decidir que era prescindible? Un número en sus cálculos. Una firma más lejos del exilio. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, contando las grietas de la pintura, preguntándome cuándo el amor se había convertido en avaricia. Quizás siempre estuvo ahí, silencioso, esperando su momento. Pensaban que era vieja, frágil, ingenua. Olvidaron que la edad no embota la memoria, agudiza el instinto. ¿Qué sucede cuando una madre se da cuenta de que sus hijos la ven como un obstáculo? Cuando cada sonrisa esconde un motivo, cada visita una trampa. Solo pensarlo podría haberme destrozado, pero en vez de eso, despertó algo más. Porque la traición, cuando viene de tu propia sangre, no solo hiere, sino que transforma. Te enseña a luchar sin gritar, a desaparecer sin marcharte y a dejar que la verdad hable más fuerte que la venganza. Y mientras estaba allí sentada, rodeada por los fantasmas de mi propia bondad, hice una promesa silenciosa. Si querían jugar con el poder, pronto recordarían quién les enseñó a sobrevivir. El corazón de una madre es una casa construida para resistir tormentas. Pero incluso una casa, cuando se sacude con demasiada fuerza, aprende a derrumbarse con precisión. Y la mía estaba a punto de caer justo donde tenía que caer. A la mañana siguiente, el aire de mi casa se sentía distinto, más denso. Era como si las paredes mismas hubieran escuchado lo que mis hijos dijeron la noche anterior y se avergonzaran de callarse. La luz del sol se filtraba por las cortinas, pero no me calentaba. Se sentía pálida, incierta, como si ella también hubiera perdido su lugar. Me moví lentamente por la cocina, el aroma familiar del café inundando el ambiente, fingiendo por un instante que todo seguía igual. Pero una vez que oyes que tu propio nombre se intercambia como moneda de cambio, nunca vuelves a encontrar la paz. Después de eso, empecé a observarlos con más atención. Los pequeños detalles comenzaron a tener sentido. La forma cuidadosa en que mi hijo me guiaba para firmar documentos, para mi protección, la insistencia de mi hija en ayudarme a simplificar mis cuentas bancarias. Lo decían con suavidad, casi con cariño, pero había algo ensayado en su amabilidad. Podía ver el cálculo que se escondía tras cada sonrisa. No era cariño,
Era estrategia. Es extraño cómo la traición agudiza los sentidos. Cada sonido se convirtió en una alerta. El clic de una puerta. La vibración de un teléfono. La forma en que sus miradas se cruzaron antes de responder a una de mis preguntas. Aprendí a leerlo sin palabras. Había pasado toda una vida enseñándoles a ocultar el miedo y el dolor al mundo, pero ahora veía que usaban esas mismas lecciones en mi contra. Por las noches, me quedaba despierta, repasando nuestro pasado como una vieja película. Los cumpleaños, las rodillas raspadas, las largas noches en las que trabajaba turnos dobles solo para poder pagar las luces. Pensaba en los sacrificios que antes les habían sido invisibles, y en cómo, de alguna manera, se habían vuelto completamente ajenos a ellos. Entonces comprendí que la maternidad no ofrece ninguna garantía contra la decepción. Puedes amar con todo tu ser y aún así quedar excluida de tu propia historia. Una tarde, mi hija vino con una sonrisa radiante y un montón de folletos. Residencias de ancianos. Para que les eches un vistazo, mamá, dijo, deslizándolo sobre la mesa como si ofreciera folletos de vacaciones. Su tono era suave, casi juguetón, pero sus ojos la delataban. Había una urgencia en ellos, algo que no podía ocultar del todo. Me temblaban las manos al pasar las páginas brillantes llenas de fotos de desconocidos sonrientes en habitaciones asépticas. Casi podía oír el eco de la soledad entre esas paredes. Esa noche, preparé té y me senté en silencio, contemplando mi reflejo en la ventana oscura. Por primera vez en mi vida, no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Había dolor, sí, pero también algo más. Una fuerza silenciosa que había olvidado que poseía. Creían que mi edad me hacía frágil. No sabían que me había hecho paciente. Comprendí entonces que subestimaban lo que más debían temer, una madre que ya no tenía nada que perder. En los días siguientes, representé mi papel. Sonreía cuando me visitaban. Les dejaba creer que estaba confundida, cansada, dócil. Fingía olvidar detalles, extraviar cosas, asentir con la cabeza cuando hablaban de los próximos pasos. Sin embargo, en mi interior estaba construyendo algo, no venganza, todavía no, sino claridad. Necesitaba comprender hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y resultó que estaban dispuestos a ir mucho más allá de lo que imaginaba. Hay una quietud que precede a la verdad, como la pausa antes de que el trueno rasgue el cielo. Sentía cómo se acumulaba a mi alrededor, poniendo a prueba mi compostura. Sabía que se avecinaba una tormenta. La cuestión era si dejaría que me destruyera o si aprendería a dominar el relámpago. Creo que es en este punto donde muchas historias como la mía podrían terminar en desesperación. Pero la mía no. Porque a veces, cuando el mundo empieza a arrebatarte pedazos, te das cuenta de que lo único que queda por hacer es recuperar lo que es tuyo, poco a poco, secreto a secreto. Y es precisamente esa lucha silenciosa, ese ascenso invisible, lo que mantiene a la gente cerca, escuchando, esperando el momento en que todo cambie. Quizás por eso tantos eligen quedarse, siguiendo cada revelación como un latido. Esa noche doblé los folletos de la residencia de ancianos y los guardé cuidadosamente en un cajón. No por negación, sino por preparación. Ellos ya habían dado el primer paso. Ahora me tocaba a mí. Todo empezó con susurros. Conversaciones que se interrumpían al instante en que entraba en una habitación, el suave crujido de papeles al pasar rápidamente, el brillo repentino de sonrisas que no llegaban a sus ojos. Creían que no me daba cuenta. Pensaban que la edad había embotado mi percepción, que mi mente divagaba demasiado lejos del presente como para captar sus intenciones. Pero la experiencia da como resultado una agudeza que permite ver lo que otros intentan ocultar tras la cortesía. Una tarde, mi hijo llegó con un maletín y una mirada que me recordaba demasiado a la de su padre cuando estaba a punto de decir una verdad a medias. «Mamá», dijo, «solo queremos asegurarnos de que estés a salvo. Ya no tienes que preocuparte por el papeleo. Déjanos encargarnos de todo». Su voz era cálida, ensayada, como si hubiera repasado el discurso. Observé cómo movía los labios, pero lo único que oí fue el sonido de las cadenas apretándose. El aroma de su colonia perduró mucho después de su partida, ese mismo perfume caro que solía usar cuando venía de visita desde la ciudad. Impregnaba el aire, denso y artificial, como si quisiera borrar cualquier rastro de realidad.
Estaba sentada a la mesa de la cocina con la taza de té aún tibia entre las manos, el corazón latiendo tan fuerte que ahogaba el tic-tac del reloj. Entre el crujido del suelo y el suave zumbido del refrigerador, supe que algo estaba a punto de romperse. Encontré los documentos unos días después. Estaban cuidadosamente doblados dentro de un sobre con mi nombre escrito con su letra, la misma letra con la que antes firmaba las autorizaciones escolares y las tarjetas de cumpleaños. Solo que ahora, en lugar de amor, reflejaba traición. Los papeles eran claros: formularios de autorización, transferencias financieras y una solicitud de ingreso a una residencia de ancianos. Mi futuro reducido a tinta y jerga legal. Mi independencia ya estaba truncada. Es extraño cómo la traición cambia la atmósfera de una casa. Las paredes parecían más frías. Incluso la luz que se filtraba por las cortinas se sentía gris, desprovista de su calidez. Revisé cada cajón, cada archivo, cada nota que habían dejado por la casa. Ya no buscaba pruebas, buscaba comprensión. ¿Qué clase de hambre lleva a un niño a devorar la mano que una vez lo alimentó? Frente al espejo, estudié mi reflejo, las líneas finas, las canas, los ojos oscuros que no se habían apagado con el paso de los años. Lo llamaban envejecimiento. Yo lo llamaba evidencia. Cada arruga, cada cicatriz, era prueba de supervivencia. Había vivido demasiado, luchado demasiado tiempo, para que una simple firma me borrara. Y mientras estaba allí de pie, tomé una decisión silenciosa: no los confrontaría todavía. No hasta saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Así que observé. Esperé. Aprendí su ritmo. La repentina amabilidad de mi hija, la insistencia de mi hijo en atender mis llamadas, cada una era una nota en la melodía del engaño. Les dejé creer que perdía la noción del tiempo, que mi mente divagaba como una canción cansada. Pero por dentro, memorizaba cada detalle, cada desliz, cada sombra que se interponía entre ellos. Hay una especie de fuerza que nace de la moderación. Aprendí a dejar que el silencio fuera mi aliado. Cuanto menos decía, más revelaban. Su codicia se volvió segura de sí misma. Sus susurros, despreocupados. Y una noche, los oí discutir. Sus voces, agudas, rasgaban la casa silenciosa como cristales rotos. No podemos esperar más, dijo ella. Si no actuamos ahora, cambiará de opinión. Él murmuró algo sobre el momento oportuno, sobre mantenerla tranquila hasta que se tramiten los papeles. Fue entonces cuando todo encajó. A la mañana siguiente, les sonreí como si nada hubiera pasado. Les pregunté por sus hijos, les halagué la ropa, les ofrecí té. Confundieron mi calma con debilidad, sin darse cuenta de que estaban sentados frente a una tormenta que aprendía a susurrar. No tenía intención de advertirles. Solo tenía un plan: dejar que terminaran de construir la trampa que creían que era mía, y luego cerrarla silenciosamente sobre ellos. Porque lo más cruel de la traición no es el acto en sí, sino cómo te obliga a convertirte en algo nuevo, algo más agudo, algo que ya no reconocen. Y al doblar el sobre y guardarlo en mi cajón, sentí como esa nueva versión de mí respiraba por primera vez. El reloj seguía avanzando. La casa respiró aliviada. Y por primera vez, no sentí miedo de lo que se avecinaba. El miedo había cambiado. Ya no residía en mí, sino en ellos. Simplemente aún no lo sabían. Hay una extraña paz que llega cuando dejas de fingir que eres ciego. Empecé a moverme por mi propia casa como un invitado que sabe que las paredes oyen. Cada sonido se volvió más nítido, cada sombra familiar. Podía adivinar qué cajón habían abierto por el leve cambio de aire, qué mentira habían ensayado por la forma en que sus sonrisas se tensaban. Y en lugar de miedo, sentí algo inesperado: control. Era silencioso, delicado, pero era mío. La casa parecía conspirar contra mí. Las tablas del suelo crujían de forma distinta bajo mis pies que bajo los suyos, como si la madera pudiera percibir la diferencia entre la culpa y la paciencia. Empecé a dejar pequeños rastros: una taza en un lugar diferente, una luz encendida en una habitación en la que creían que nunca había entrado. Lo justo para inquietarlos. Quería que se preguntaran si, tal vez, solo tal vez, su plan no era tan seguro como pensaban. Una tarde, mientras mi hija creía que estaba durmiendo la siesta, la oí en mi estudio. El crujido de papeles, el suave murmullo que emitía cuando estaba nerviosa.
Me quedé quieta, escuchando, con el pulso tranquilo y constante. Cerró los cajones, suspiró y, finalmente, susurró para sí misma: ni siquiera se dará cuenta. Sonreí mirando al techo. Ese fue su primer error: dar por sentado que una madre deja de darse cuenta alguna vez. Empecé a anotar cosas, no en un solo lugar, sino en muchos. Notas pequeñas escondidas entre libros, dentro de teteras, dobladas en los bolsillos del abrigo. Pequeñas verdades esparcidas como migas de pan por mi casa. No eran para mí, eran una garantía. Si intentaban borrarme del mapa, me aseguraría de que jamás olvidaran lo que habían hecho. Por las noches, a veces me sorprendía recordándolos de niños. Mi hijo corriendo descalzo en el patio, con las mejillas llenas de barro, riendo a carcajadas. Mi hija sentada a la mesa, dibujando corazones y estrellas en servilletas. Me dolía ver esos fantasmas de la inocencia y saber que se habían convertido en extraños bajo mi propio techo. Pero quizá así es la vida: transforma a quienes protegemos en aquellos de quienes debemos protegernos. Hubo momentos, entre las intrigas y el silencio, en los que casi sentí lástima por ellos. Conocía su miedo. El miedo al tiempo, a perder lo que nunca les perteneció de verdad. Creían que el dinero podía comprar seguridad, que el control podía reemplazar al amor. Quizá lo aprendieron de mí, sin que me diera cuenta. Había pasado tantos años sobreviviendo, demostrando mi valía, resistiendo, que tal vez les enseñé una fortaleza equivocada, la que quita en vez de dar. Pero la lástima es peligrosa cuando llega demasiado pronto. Así que la dejé desvanecerse. Necesitaba claridad, no consuelo. Empecé a visitar el banco yo misma, en silencio, haciendo preguntas que jamás pensaron que haría. Pedí copias de cada documento que habían tocado, y cada nuevo papel confirmaba lo que ya sabía: se estaban preparando para una vida basada en mi ausencia. Incluso habían elegido la residencia de ancianos, un lugar limpio y caro en las afueras de la ciudad, donde la gente va a desaparecer con dignidad. Esa noche, apagué todas las luces y me senté en la oscuridad. Quería sentir lo que intentaban arrebatarme: mi soledad, mi paz, mi dignidad. Y comprendí que lo que ellos veían como debilidad era, en realidad, mi mayor defensa. Cuanto mayor me hacía, menos prisa tenía. Se movían rápido, desesperados por terminar el juego, pero yo no tenía ninguna prisa. El tiempo, por fin, estaba de mi lado. Hay algo profundamente poderoso en la quietud. Aterra a quienes no soportan el silencio. Sentía cómo crecía su impaciencia. Empezaron a llamar más, a venir más a menudo, fingiendo que era amor, pero sonando demasiado a ansiedad. Esperaban a que yo cayera, y yo esperaba a que tropezaran. A menudo me pregunto qué ve la gente cuando mira a una mujer de mi edad. Ganas, pasos lentos, una presencia que se desvanece. Lo que no ven es la pasión que aún arde bajo la calma. Los años no la borran, la refinan. La edad no nos debilita. Nos da tiempo para comprender el peso de la verdad y la naturaleza de la justicia. Y es en momentos como estos, cuando la máscara finalmente empieza a caer, que muchos sienten algo conmoverse en su interior. Un silencioso reconocimiento, un impulso de defender la verdad. Quizás por eso la gente se interesa por historias como la mía, por eso se detienen, por eso escuchan. Porque, en el fondo, saben que, tarde o temprano, todos nos enfrentamos a nuestra propia prueba de dignidad. Así que esperé, paciente como una piedra, mientras la tormenta se avecinaba. Sabía que estaban a punto de atacar. Y yo estaba lista, no para enfrentarlos con ira, sino para que vieran, con sus propios ojos, lo que sucede cuando una mujer deja de temer ser subestimada. Algo se avecinaba, algo inevitable. Podía sentirlo, como un trueno tras los muros. Sucedió un domingo por la mañana. Una quietud que presagiaba algo inminente. Estaba en el jardín, podando las rosas, cuando el coche de mi hijo entró en el camino de entrada. Mi hija venía justo detrás. Rara vez llegaban juntos, y el sonido sincronizado de los dos motores hizo que el aire se sintiera denso. Me sequé las manos en el delantal y me quedé en la puerta, fingiendo sorpresa. En realidad, los esperaba desde hacía días. Sus sonrisas eran amplias, ensayadas, pero demasiado brillantes para la hora. Llevaban papeles en una carpeta de cuero, del mismo color que la culpa. «Mamá», comenzó mi hija, con voz melosa y una preocupación fingida,
Tenemos que hablar de lo que es mejor para ti. Siempre empezaba así, palabras suaves que ocultaban intenciones afiladas. Asentí y las invité a pasar, como si recibiera a mis propios verdugos para tomar el té. Dentro, la luz se filtraba por la mesa, dividiendo sus rostros en dos, uno en sombra, el otro iluminado. Me impactó cómo esa luz capturaba a la perfección en quienes se habían convertido, divididos entre el amor y la codicia, la humanidad y la ambición. Mi hijo colocó la carpeta frente a mí, tamborileando con el dedo sobre el broche. No la abrí. No hacía falta. El silencio entre nosotros era más elocuente que cualquier confesión. Comenzaron a hablar por turnos, con voces superpuestas, explicando lo mucho más fácil que sería la vida para todos y yo aceptaba ayuda. Mi hija me tomó la mano, apretándola con la ternura ensayada de quien vende misericordia. Mi hijo hablaba de seguridad y comodidad, como si esas palabras pudieran disfrazar el encarcelamiento. Observaba cómo se movían sus bocas, pero mi mente divagó hacia un recuerdo, el día en que les enseñé a escribir sus nombres. Qué orgullosos se habían sentido. Ahora, esas mismas manos me estaban entregando. Sentí que el aire se volvía más frío. El aroma a lavanda del jarrón se mezclaba con algo metálico, tinta, papel y traición. Podría haber gritado, podría haber suplicado, pero en vez de eso sonreí. Hay un poder en fingir que no entiendes. Hace que la gente se delate más rápido. Mi hija se inclinó hacia adelante, con la voz temblorosa al mencionar el nombre de la residencia. Es preciosa, mamá, dijo. Tendrás tu propia habitación. Hizo una pausa. Ya hemos hecho los preparativos. Fue en ese instante cuando lo vi, un leve destello de duda en sus ojos. Esa parte de ella que aún sabía que estaba mal. Pasó rápido, eclipsada por la determinación de su hermano, pero lo alcancé a ver. Era todo lo que necesitaba. Ese destello significaba que aún podía sentir. Y si aún podía sentir, la verdad aún podía quebrarla. Les dije que lo pensaría. Mi voz era tranquila, firme. Me creyeron porque quisieron. Porque la arrogancia ciega más rápido que el amor. Cuando se fueron, los vi desde la ventana mientras sus coches desaparecían en la carretera. El silencio que dejaron no estaba vacío, estaba cargado, vivo. Esa noche, fui al estudio y abrí el cajón oculto bajo el viejo tocadiscos. Dentro estaban los documentos que había recopilado, extractos bancarios, correos electrónicos, copias de firmas, pruebas irrefutables. Las había estado reuniendo durante semanas, en silencio, mientras ellos confundían mi quietud con confusión. Cada página era un fragmento de su traición, y ahora, extendida sobre la mesa, parecía un mapa de lo bajo que habían caído. La casa estaba a oscuras, pero no encendí las luces. Quería las sombras. Me hacían invisible, y la invisibilidad era poder. Mientras ordenaba los papeles, me di cuenta de lo metódico que me había vuelto, de lo fácil que la ira se había transformado en precisión. La venganza no es rabia, es paciencia disfrazada de calma. Más tarde esa noche, me senté junto a la ventana y observé el parpadeo de las farolas. La ciudad estaba en silencio, ajena a la tormenta que había comenzado en mi pequeña casa. Podía sentir cómo crecía, la tensión me envolvía como humo. Mis hijos creían que movían piezas en un tablero que controlaban, pero nunca se percataron de que yo ya lo había cambiado todo. No los odiaba. Ya no. Lo que sentía era algo más frío, más pesado, como ver cómo el fuego consume algo que una vez amaste. No intentas detenerlo. Simplemente te quedas quieto y dejas que arda. En algún momento entre la medianoche y el amanecer, decidí que la verdad no permanecería oculta por mucho más tiempo. Pero no saldría de mis labios. Saldría de los suyos, a regañadientes, irreversiblemente. La tormenta no se acercaba. Ya estaba aquí. Simplemente aún no habían oído el trueno. La noche se alargó, llena del murmullo de un mundo que ignoraba lo que estaba por venir. La luz de la luna se filtraba entre las cortinas, suave pero fría, dibujando líneas plateadas sobre la mesa donde los documentos yacían en perfecto orden. Estaba sentada allí, descalza, con las manos apoyadas en la madera, sintiendo la veta bajo mis dedos. Me recordó el primer hogar que construí con mi esposo, antes de la ambición, antes de la traición,
antes de que la vida nos endureciera y nos convirtiera en supervivientes. Ese recuerdo llegó y se fue como humo, pero contenía algo importante, la constatación de que todo lo sólido puede quebrarse, y todo lo roto puede reconstruirse. La mañana llegó con una calma inquietante, de esa que sigue a la tormenta, pero que aún trae truenos a lo lejos. Continué con mi día como si nada hubiera cambiado, regando las plantas, dando de comer a los pájaros, doblando las mismas servilletas de lino que, según me dijeron, no necesitaría en el hogar. Cada tarea se sentía deliberada, incluso sagrada. Mis movimientos lentos, pero llenos de significado. Cuando sabes lo que te han arrebatado, cada acto de cuidado se convierte en un acto de rebeldía. Me llamaron esa tarde, preguntándome si lo había pensado. Podía oír el hambre en sus voces, aunque la disfrazaban de preocupación. «Solo queremos que estés cómoda, mamá», dijo mi hija, con un tono demasiado refinado, demasiado cuidadoso. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotras, ese tipo de silencio que hace que la gente revele su verdadera naturaleza. Y cuando ya no pudo soportarlo más, lo llenó con más mentiras. La dejé, porque a veces, la mejor venganza es la paciencia. Más tarde esa noche, volví a mirarme al espejo. La luz era tenue, parpadeando suavemente sobre el cristal. Por primera vez, no vi a la mujer que describían, frágil, confundida, anticuada. Vi el fuego silencioso que siempre había estado ahí. Vi la fuerza no como ruido, sino como resistencia. Mi reflejo se sentía ahora como una aliada, una que había esperado años a que yo volviera. Afuera, las luces del vecindario se encendieron una a una. El sonido de risas lejanas se colaba por la ventana, la clase de risas que pertenecen a quienes no han sufrido la traición. Por un instante, los envidié, la ignorancia, la paz. Pero entonces comprendí algo cruelmente hermoso. La inocencia puede parecer más ligera, pero la conciencia conlleva su propio poder. Al caer la noche, volví a abrir el cajón y examiné las pruebas. Cada página era un fragmento de verdad, lo suficientemente nítido como para desenmascarar las mentiras. Había pensado en enfrentarlos, en gritar, en exigirles una explicación. ¿Pero de qué serviría? Gente como ellos no confiesa, se derrumban. Y yo quería presenciar el momento en que se dieran cuenta de que su plan se había vuelto en su contra, el instante en que me miraran a los ojos y comprendieran que yo lo había sabido desde el principio. Hice copias de todo, con cuidado, metódicamente. El sonido del papel deslizándose en la máquina resonaba en el silencio, rítmico, casi relajante. Con cada página, me sentía más ligera. Ya no se trataba de dinero ni de propiedades. Se trataba de recuperar las partes de mí misma que intentaron borrar. Mi mente, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propio destino. Habían olvidado que el silencio de una madre no es rendición, es preparación. Mientras metía los papeles en un sobre, pensé en lo extraño que es que el amor pueda pudrirse en silencio fingiendo florecer. En eso se habían convertido, un jardín de pétalos falsos que escondía espinas. Pero bajo esa decadencia, aún podía encontrar algo vivo. Una lección, tal vez. Que lo que tiene sus raíces en la verdad no se pierde del todo. Puede doblegarse ante la traición, pero jamás se rompe por completo. El reloj marcó pasada la medianoche y el mundo exterior pareció contener la respiración. Mi corazón latía despacio, con paso firme, casi al ritmo del segundero. Había paz en la anticipación. Una extraña calma que solo se experimenta cuando sabes que el final de un capítulo ya está escrito y el siguiente espera a que pases la página. Me acerqué a la ventana y miré la calle, vacía, salvo por una farola que proyectaba un tenue resplandor. Por un instante, pareció un escenario a la espera de actores. Y supe que, muy pronto, la escena se desarrollaría. Mis hijos, tan seguros de su victoria, entrarían en ella sin saber que el guión había cambiado. Pero aún no. No era el momento adecuado. Quería que se sintieran seguros un poco más, que su confianza creciera lo suficiente como para que la caída fuera más dolorosa. Así que cerré la cortina, apagué la lámpara y dejé que la oscuridad inundara la habitación. En algún lugar de esa oscuridad, una decisión se instaló silenciosamente en mi interior, una que lo cambiaría todo. El aire estaba en calma. Por primera vez en semanas, mi casa volvía a ser mía. Inspiré profundamente,
el aroma a lavanda y papel llenando mis pulmones. Y al exhalar, lo supe, la tormenta había encontrado su forma. Ya no venía de fuera. Ahora vivía dentro de mí, silenciosa, segura, esperando el amanecer. Al amanecer, el cielo era de un gris pálido, de esos que ocultan el sol pero no anuncian lluvia. Desperté antes de que sonara la alarma, aunque en realidad no había dormido. Hay una especie de vigilia que no proviene del descanso, sino del propósito. El cuerpo sabe cuando se acerca un momento. Me senté al borde de la cama durante un buen rato, escuchando el zumbido suave del refrigerador, el crujido de las tablas del suelo, el ritmo pausado de mi corazón. Todo se sentía más nítido, como si el aire mismo supiera lo que estaba a punto de suceder. El primer paso para recuperar el control es actuar como si nunca lo hubieras perdido. Preparé el desayuno como siempre, huevos, tostadas y té, y dejé 3 tazas. No esperaba visitas, no esa mañana, pero quería que la mesa estuviera lista, como si las hubiera estado esperando desde el principio. La anticipación también es un arma, cuando se usa con elegancia. Llegaron juntos de nuevo, esta vez sin avisar. Mi hija llevaba el pelo recogido en una tirante, y el pintalabios un poco oscuro. Mi hijo vestía el mismo traje de la última visita, pero con la corbata floja y los ojos cansados. Habían estado hablando, haciendo planes, preocupándose. Siempre se nota cuando la culpa empieza a perturbar el sueño. Se refleja en la mirada, en la alegría forzada de un saludo. Sonreí al verlos entrar, saludándolos con una calidez que ya no merecían. Parecen cansados, dije en voz baja, y observé cómo sus rostros se transformaban. Un instante culpa, al siguiente, confusión. El poder ya había comenzado a cambiar. Ellos aún no lo sabían, pero yo sí. Les pedí que se sentaran. Los papeles seguían en el cajón, intactos. El sobre sellado. Al principio hablamos de cosas cotidianas. El tiempo, los vecinos, el precio de la comida. Quería que se sintieran seguros, que pensaran que la tormenta había pasado. Mi hijo fue el primero en relajarse. Mi hija, siempre tan precavida, no dejaba de mirarme las manos, como si temiera que pudiera inventarme una verdad. Pero esperé. Quería que vieran lo que es la calma cuando no es debilidad, sino estrategia. En un momento dado, mi hijo extendió la mano por encima de la mesa y dijo: «Mamá, solo queremos lo mejor para ti». La ironía casi me hizo reír. En vez de eso, miré su mano, luego su rostro, y dije en voz baja: «Lo sé». No era mentira, no del todo. Querían algo para mí, solo que no la libertad. Después de que se fueron, no sentí ira. Lo que sentí fue movimiento. La primera señal de algo mayor, inevitable. Creían haber ganado otra batalla, pero el tablero ya había cambiado. Recorrí la casa, tocando las paredes, los muebles, las pequeñas cosas que había coleccionado a lo largo de los años. Cada objeto guardaba un recuerdo, una historia, la prueba de que había vivido, construido y resistido. Intentaban borrarme de mi propia historia, pero mi existencia estaba escrita en todas partes, incluso en las grietas de las baldosas. Esa noche llamé a una vieja amiga. Había trabajado en finanzas. Era de esas mujeres que saben cómo hacer desaparecer las cosas discretamente, no a las personas, sino a los errores. Le conté lo que había descubierto, lo que habían hecho y lo que pensaba hacer. Me escuchó sin interrumpir, en un silencio que denotaba a la vez asombro y admiración. Cuando por fin habló, sus palabras fueron serenas: «Es hora de que dejes de defender lo que ya es tuyo». Su voz resonó mucho después de que terminara la llamada. Era cierto. Había dedicado demasiado tiempo de mi vida a proteger a otros de las consecuencias de su propia avaricia. Quizás ese era el error de las madres como yo, amar tanto que nos convertimos en escudos para quienes nos hieren. Pero esta vez, el escudo se derrumbaba. Al día siguiente, hice otra copia y la guardé en una caja con llave. Una se la di a mi abogado. Otra se la quedé yo. La última la escondí en un lugar donde jamás se les ocurriría buscar, entre los álbumes de fotos de su infancia. Si alguna vez intentaban llevárselo todo, se encontrarían con sus propios rostros reflejados, enmarcados en una mezcla de inocencia y culpa. Al cerrar el sobre, comprendí que no solo luchaba por mis ahorros o mi casa. Luchaba por la historia que creían poder reescribir sin mí. Y quizá eso es lo que hace que la traición sea tan trágica.
No se trata solo del robo de dinero o confianza, sino también de la memoria. Hay algo universal en ese tipo de pérdida. Quizás no hayan vivido mi historia al pie de la letra, pero han sentido el dolor de ser utilizados, de ser subestimados. Y es en ese reconocimiento, en ese dolor silencioso, donde nace la conexión. Creo que por eso muchos que escuchan historias como la mía se detienen un momento a reflexionar sobre las suyas. Algunos incluso dejan unas palabras, como diciendo, te entiendo. Yo también he pasado por eso. Al anochecer, la casa volvió a estar en silencio. La tormenta aún no había estallado, pero podía sentirla en el aire, esa tensión eléctrica que precede al trueno. Las lámparas parpadearon una vez, brevemente. Afuera, el viento comenzó a arreciar. Me quedé junto a la ventana, el mismo lugar desde donde tantas veces los había visto alejarse en coche, y susurré para mí, casi. La verdad estaba cerca, casi al alcance de la mano, pero no la precipitaría. La justicia, había aprendido, es como una semilla. Se planta bien profundo, se riega con paciencia y se espera a que crezca a la vista de todos. Y cuando florece, lo hace en silencio, con belleza, a su debido tiempo. Unos días después, la casa se volvió más silenciosa de lo habitual. Incluso el tic-tac del reloj parecía dubitativo, como si también esperara a que algo sucediera. Podía sentirlo, el cambio, sutil pero innegable. Mis hijos habían dejado de llamar tan a menudo. Quizás pensaron que el silencio significaba rendición. Quizás creyeron que su plan estaba funcionando. Pero el silencio puede ser tanto un escudo como un arma. Protege, y cuando llega el momento, corta limpiamente. Pasaba las mañanas paseando por el jardín. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada por la lluvia, ese que se impregna en la piel y permanece. Las rosas volvían a florecer, silvestres y sin complejos, como burlándose de las manos que una vez intentaron podarlas. Me di cuenta de que tenía algo en común con esas flores. Cuanto más intentaban contenerme, más fuerte me volvía en mi rebeldía. Una tarde, me senté junto a la ventana con el viejo álbum familiar abierto sobre mi regazo. Las fotos estaban descoloridas, las esquinas curvadas por el paso del tiempo. Ahí estaban, mis bebés, sonrientes y con sus mejillas suaves, aferrados a mis piernas, confiándome todo su mundo. Acaricié sus rostros con delicadeza, recorriendo con la mirada los contornos de un amor que antes era puro. En algún punto entre esas fotografías y ahora, algo había cambiado. El amor se había convertido en dinero, la confianza en una transacción. Me dolía admitirlo, pero no lloraba por quienes fueron. Lloraba por en quienes eligieron convertirse. Con el paso de los días, la tensión que sentía empezó a tomar forma, no como ira, sino como claridad. Ya no necesitaba adivinar sus intenciones. Ya se habían revelado. Lo que aún no había decidido era qué haría con la verdad. Hay un poder peligroso en saber más de lo que revelas. Te da tiempo, control y algo aún más valioso, perspectiva. Comencé a ir al banco con más frecuencia. Los cajeros, amables como siempre, me saludaban cordialmente, ajenos a la tormenta que se gestaba tras mi sonrisa. Revisé cada documento que habían tocado, confirmé cada retiro, cada autorización. Las pruebas estaban ahí, a la vista de todos, esperando a que las reuniera como los hilos de una telaraña que habían tejido sin saberlo. Cada firma era una confesión, cada formulario una pista que los delataba. Aún así, había noches en que la duda se colaba. Me sentaba junto a la ventana de la cocina mucho después de medianoche, con la casa dormida y el mundo exterior pintado de plata y sombras. ¿Y si lo había entendido mal? ¿Y si, bajo la codicia, aún quedaba amor enterrado en algún lugar profundo? Pero entonces recordaba el sonido de sus voces aquel día, tranquilas, seguras, decidiendo mi futuro como si ya me hubiera ido. No, aquello no era amor. Era conveniencia disfrazada de cariño. Y esa comprensión, aunque fría, me trajo paz. Es extraño cómo la traición agudiza los sentidos. Empecé a notar cosas que antes había ignorado: el tenue perfume que mi hija dejó, el aroma de la colonia de mi hijo que se desvanecía cada vez más lentamente tras su partida. Aromas que antes me reconfortaban ahora persistían como fantasmas, recordándome todo lo que me habían arrebatado. Y, sin embargo, bajo todo ello, una chispa de orgullo comenzó a crecer.
Me habían subestimado por completo y, al hacerlo, me habían dado lo único que no podían permitirse perder: tiempo. Aproveché ese tiempo con cuidado, reordenando cuentas, reescribiendo documentos, haciendo llamadas discretas. Mis acciones fueron deliberadas, casi rituales. Ya no me escondía, me preparaba. Hay cierta elegancia en la paciencia cuando se usa para la justicia. Es como esperar a que madure una fruta. Sabes exactamente cuándo recogerla y cuándo te lastimará las manos. Cada noche escribía en una pequeña libreta apuntes, reflexiones, cosas que no quería olvidar. Ya no se trataba solo de ellas. Se trataba de comprenderme a mí misma, la mujer que había pasado décadas dando, perdonando, explicando. Ahora, estaba aprendiendo el lenguaje de la recuperación. Las palabras me sonaban nuevas, punzantes pero necesarias. A veces imaginaba sus caras cuando por fin descubrieran lo que había hecho, que el mismo sistema que habían construido para atraparme se había vuelto en su contra. El pensamiento no me produjo alegría, no la que la gente espera. Me trajo equilibrio. Un equilibrio que te hace erguirte, respirar hondo y volver a mirar al mundo de frente. Pero aún no estaba lista para actuar. La historia no estaba completa. Faltaba una pieza, una verdad final a punto de salir a la luz. De esas que cambian no solo la opinión que los demás tienen de ti, sino también la tuya propia. La sentía flotando, casi al alcance de la mano, como una puerta esperando abrirse. Esa noche volvió a llover. Golpeaba suavemente la ventana, rítmica e implacable. Apagué las luces y dejé que la oscuridad me envolviera. Hay algo honesto en la oscuridad, no oculta nada a quienes ya han visto demasiado. Cerré los ojos y escuché la lluvia, el latido constante de lo que estaba por venir. En lo más profundo de mi ser, sabía que la tormenta estaba a punto de estallar. Y cuando llegara, no solo borraría sus mentiras, sino que purificaría todo lo anterior. La lluvia persistió durante toda la noche y hasta la madrugada, como si el cielo mismo se negara a descansar hasta haber limpiado la tierra de algo invisible. Desperté con el suave repiqueteo contra las ventanas, constante y rítmico, como un latido que me recordaba que el tiempo seguía su curso. Había algo reconfortante en ella, como cuando las tormentas son violentas y tiernas a la vez. Me quedé quieta un instante, observando las gotas trazar líneas en el cristal, pensando en lo mucho que se parecían a caminos que convergían y desaparecían, como las decisiones que me habían traído hasta allí. La casa olía a madera húmeda y lavanda, un aroma que antes me traía paz. Ahora, evocaba recuerdos. Cada rincón parecía susurrar algo distinto, las risas que una vez llenaron la cocina, el eco de portazos, el suave murmullo de una nana que cantaba hace mucho. La memoria, he aprendido, es a la vez un regalo y una carga. Te mantiene vivo, pero nunca te deja olvidar. Pasé esa mañana en un movimiento silencioso, preparándome sin prisas. Revisé las cerraduras, volví a organizar los papeles, cada movimiento lento y deliberado. El control es algo frágil, se puede perder en un segundo, pero cuando se recupera, te transforma. Me di cuenta de que ya no tenía miedo. El miedo se había disuelto, reemplazado por una claridad serena que parecía casi peligrosa. Fue entonces cuando lo comprendí: el poder no siempre ruge. A veces, es el sonido más silencioso de la habitación. Al mediodía, la lluvia se había convertido en una fina llovizna. Me envolví en un chal y salí al jardín. El aire era fresco, impregnado del aroma de la tierra mojada y la vida que renacía. Las rosas brillaban con las gotas, su rojo más intenso contra el cielo gris. Parecían corazones que se negaban a dejar de latir. Toqué una, suavemente, sintiendo la delicadeza de sus pétalos en la punta de mis dedos. Todo en la naturaleza sabe cuándo florecer, cuándo marchitarse y cuándo renacer. Quizás yo estaba aprendiendo esa lección tarde, pero la estaba aprendiendo igualmente. Pensé en mis hijos entonces, no como eran ahora, sino como habían sido. Recordé la manita de mi hija agarrando la mía el primer día de clases, la risa de mi hijo resonando en el patio mientras corría descalzo por el césped. Fueron buenos, puros, antes de que el mundo y la ambición los convirtieran en otra cosa. Ese recuerdo dolía, pero también me recordó que los había criado para sobrevivir, para luchar por lo que querían. Simplemente habían olvidado la línea entre desear y tomar. Más tarde, me senté junto a la chimenea,
aunque no la encendí. Me gustaba su vacío, la madera ennegrecida, el olor a cenizas. Se sentía auténtico. Gran parte de la vida es una farsa, pero las cenizas nunca fingen. Son lo que queda después de que todo se quema. Y quizás, eso era yo ahora, no el fuego, no la llama, sino lo que queda cuando ambos se han extinguido. Algo que no necesita brillar para demostrar que ha perdurado. Comencé a escribir una carta esa noche. No para acusar, no para explicar, sino para dejar constancia. La verdad merece testigos, aunque lleguen después. La tinta se extendía lentamente sobre el papel, las palabras formándose como huellas en tierra mojada. No escribí sus nombres. No hacía falta. La historia misma los contenía. Sus acciones, sus decisiones, su reflejo en cada línea. En algún punto entre un párrafo y otro, me di cuenta de que no escribía para ellos en absoluto. Escribía para mí. Al caer la noche, abrí la ventana. El aire era frío pero fresco, impregnado del aroma a lluvia y tierra lejana. Las farolas parpadeaban tenuemente, proyectando halos sobre el pavimento mojado. A lo lejos, oí el leve zumbido de un coche, que se desvaneció al doblar la esquina. Pensé en lo extraño que es como la vida puede parecer tan tranquila justo antes de que todo cambie. Es como si el mundo se detuviera, conteniendo la respiración, esperando a que hagas algo. Y yo estaba lista para actuar. No con prisa, sino con precisión. Cada detalle de su engaño había sido cuidadosamente urdido, pero yo también había aprendido a urdir. La misma paciencia que una vez mantuvo unida a una familia era ahora la paciencia que desharía sus mentiras. Aún así, una parte de mí vacilaba, no por duda, sino por humanidad. Incluso cuando te han traicionado, hay un atisbo de amor que se resiste a extinguirse. Permanece como humo, tenue pero persistente. Quizás sea una tontería, o quizás sea gracia. Ya no lo sabía. La lluvia cesó por completo justo antes de la medianoche. El silencio que siguió fue casi sagrado. Me quedé un buen rato junto a la ventana, mirando el cielo oscurecido. La luna apareció lentamente, pálida y vigilante, como un viejo testigo que había visto demasiado y dicho muy poco. En esa quietud, comprendí algo que antes no había entendido. No se trataba de venganza, sino de restauración, de darle a la verdad un lugar donde respirar. No quería destruirlos, quería liberarme de sus sombras. Cerré la ventana suavemente, casi en un susurro. El aire dentro de la habitación se sentía más ligero. Algo estaba cambiando, no solo a mi alrededor, sino también dentro de mí. El mundo exterior estaba en calma de nuevo, pero sabía que era solo la pausa antes del amanecer. Y cuando llegara el amanecer, traería consigo la clase de luz que lo revela todo. El amanecer llegó en silencio, casi con reverencia, como si hasta el sol comprendiera que algo sagrado se estaba desarrollando. La luz se filtró entre las cortinas con lentos y deliberados toques, rozando las paredes, iluminando las fotografías que allí colgaban, instantes de risa congelados en el tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso del ayer sobre mí. Había paz en el aire, pero no era la que proviene del olvido, sino la que sigue a una reflexión. Preparé mi café y me senté junto a la ventana, observando cómo el mundo despertaba. La calle brillaba con los restos de la lluvia, reluciendo como un espejo que reflejaba no solo la mañana, sino todo lo que había soportado para llegar a ella. La misma calle por la que mis hijos habían corrido descalzos y libres, ahora se sentía como una frontera entre quien era y en quien me había convertido. Comprendí entonces que la sanación no es ruidosa. No viene acompañada de aplausos. Llega silenciosamente, disfrazada de una mañana cualquiera en la que por fin te sientes completo de nuevo. Los documentos ya no estaban esparcidos por la mesa. Descansaban ordenadamente dentro de un sobre, sellado y etiquetado, listos para ser entregados. Había escrito una última nota, breve y clara, no una acusación, sino una verdad. Una verdad que llegaría mucho más lejos que la ira. Había poder en ese silencio, en elegir hablar sin gritar. Había pasado años con miedo de perderlos, pero ahora lo veía con claridad. A lo que realmente temía era a perderme a mí misma. Mientras estaba allí de pie, café en mano, la casa parecía respirar conmigo. Cada sonido, el susurro del viento entre los árboles, el suave crujido del suelo de madera, se sentía como un latido que volvía a su ritmo.
Había construido este hogar con amor, y aunque la traición había entrado en él, no lo había destruido. Hay cosas que nadie te puede arrebatar: tu resiliencia, tu dignidad, tu verdad. Viven bajo la piel, silenciosas pero inquebrantables. Cuando llegó el cartero, le entregué el sobre. Sonrió cortésmente, sin saber que dentro de ese simple paquete yacían años de engaño y la silenciosa justicia que le seguiría. Al alejarse, sentí que algo se me quitaba de encima, un peso que me había agobiado durante demasiado tiempo. No necesitaba ver qué pasaba después. Algunas historias no requieren testigos, solo un cierre. Más tarde ese día, regresé al jardín. El aire olía a tierra húmeda y a renacimiento. Volví a tocar las rosas, sus pétalos aún cubiertos de rocío. Estaban radiantes, con una vida sin complejos, extendiéndose hacia la luz a pesar de haber sido podadas incontables veces. Me vi reflejada en ellas, no rota, no arruinada, sino transformada por lo que había superado. Creo que eso es lo que la vida nos enseña, de la forma más silenciosa, que la fortaleza no se forja en los momentos de triunfo, sino en los espacios entre ellos, en el silencio, en las decisiones que nadie ve. A veces, hay que perder todo aquello que creías que te definía para descubrir, por fin, quién eres en realidad. Esa noche sonó el teléfono. No contesté. No hacía falta. Lo que tuvieran que decir pertenecía al pasado, y yo estaba firmemente arraigada en el presente. Dejé que el sonido se desvaneciera en la distancia, un último eco de una vida que ya no tenía poder sobre mí. Mientras el cielo se tornaba dorado, encendí una vela y la coloqué junto a la ventana. Su llama temblaba suavemente, reflejándose en el cristal. Pensé en cómo la luz no lucha contra la oscuridad, simplemente existe, firme y segura, y eso basta para transformarlo todo a su alrededor. Quizás en eso me había convertido. No vengativa, no victoriosa, solo iluminada por la verdad. Es curioso cómo compartir una historia puede sentirse como liberar un vacío que no sabías que estabas conteniendo. Porque, al final, esta no es solo mía. Pertenece a cualquiera que haya sido subestimado, a cualquiera que haya tenido que reconstruirse en silencio mientras el mundo miraba hacia otro lado. Historias como esta nos recuerdan que el dolor no es el final, sino una invitación a levantarnos, a recuperarnos, a volver a empezar. Así que, si estas palabras te llegaron, si tocaron algo que creías perdido, déjalas estar. Quizás sea tu corazón reconociendo su propio reflejo. Quizás sea una señal de que tú también tienes una historia que contar. Y si es así, deja tu huella, un pensamiento, una palabra, un susurro de comprensión. Porque la conexión, como la sanación, comienza en el silencio y crece con valentía. Al caer la noche, salí de nuevo. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban fijas. La tormenta había pasado, pero su lección permanecía, que la paz no es la ausencia de lucha, sino la decisión de seguir adelante con la frente en alto. Levanté la vista, respiré hondo y sonreí para mis adentros. Ya no era la misma mujer que antes temía ser olvidada. Era la mujer que se recordaba a sí misma, y eso, lo sabía, era suficiente.